Amigos y amigas de Radio América, buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa espiritual Corazón Limpio. Ayer hablamos de la segunda carta de Pedro, donde el apóstol exhortaba a las comunidades cristianas a resistir a los falsos maestros y vivir en la fe verdadera y madura que recibimos por la palabra de los profetas y de los apóstoles. Hoy meditaremos sobre la carta de Judas, que tiene muchos pasos en común con la segunda carta de Pedro. De hecho, las dos cartas están preocupadas por la fe auténtica de los creyentes de la época y quieren que éstos no se dejen engañar por falsos cristianos que niegan a Cristo y su meditación indispensable en la salvación. La composición de la carta de Judas data cerca del año 70 después de Cristo, años de su muerte y la resurrección, destrucción del templo de Jerusalén. Algunos estudiosos creen que la carta de Judas precede la segunda de Pedro, quien la retoma en muchas partes de su escrito, omitiendo los pasos más polémicos y las citas apócrifas. Pero otros estudiosos piensan que es la segunda carta de Pedro que viene a proceder la de Judas. Esto porque en segunda de Pedro 2:1 se habla de falsos maestros en el Antiguo Testamento y que estos se difundieran también en la comunidad cristiana. En cuanto en Judas, versículo 4, se habla de infiltrados en acción, por lo tanto ya presentes y actuando en las comunidades cristianas. Pedro, antes de morir, profetizó que los falsos maestros estarán en la comunidad, y esta sería la señal de que ya estaríamos cerca de la segunda venida del Señor Jesús en la parucía. También es una advertencia a las comunidades para que sepan que después de la muerte de los apóstoles vendrán falsos maestros y que es necesario defenderse de ellos volviendo a la palabra de Dios. La carta de Judas empieza con una declaración del apóstol Pedro. Se llama a sí mismo siervo de Jesucristo. Después dice que es hermano de Jacobo. De este se dice que era hermano de Jesús y junto con su familia reconoció que Jesús era el Mesías esperado. Santiago presidió a la comunidad cristiana de Jerusalén y es citado en Hechos 15, 1 al 35 y en Gálatas 2:9. Durante el primer concilio en Jerusalén, él murió, según relata Flavio Josefo, probablemente en el año 62, por mano del sumo sacerdote Ananías. De este se dice que era hermano de Santiago, el menor, hijo de Alfeo y autor de la carta homónima, como es llamado por Lucas o Tadeo, conforme encontramos en Marcos y Mateo, para no confundirlo con Judas Iscariote. Él se define siervo para reconocer su humildad y pequeñez, y al mismo tiempo para reconocer la grandeza de aquel al cual somos llamados a servir, es decir, Jesucristo. Su carta no quiere proponer una nueva doctrina, sino hacer un humilde servicio a la verdad, apoyándose sobre la autoridad de otros apóstoles. Cuando habla de los que son llamados y santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, se está refiriendo a los cristianos, es decir, a los que pertenecen espiritualmente a Cristo. A lo largo de la historia, la Iglesia se dividió en varias denominaciones, pero vale la pena recordar que como cristianos, no importa a qué denominación pertenezcamos, porque somos todos santificados en Dios y guardados en Cristo. Y esto es nuestro patrimonio común de fe, que tendríamos que valorar por sobre toda división.
Este es el punto de partida. Dios puso en la historia de la Iglesia personas excelentes, de gran fe y sabiduría, para ayudarnos a entender la palabra de Dios e interpretarla de manera correcta. Esto para que ninguno piense en poder interpretar las Escrituras según le dé la gana, porque como leemos en la segunda carta de Pedro, en primero del 20 al 21, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dios, en su bondad, siempre suscita alguien para ordenar las cosas según su voluntad, como podemos ver en la historia sagrada y también profana, donde pese a las divisiones encontramos personas importantes que trabajan para vivir en la unidad. Por eso cada uno sí puede leer e interpretar la palabra de Dios, pero es importante recordar las personas que Dios puso como guía en la vida de la humanidad. En 1 Corintios 14:33 se dice que porque Dios no es un Dios de desorden, sino Dios de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Estructura de la carta. Primero, saludo, versículos 1 a 2. Segundo, el propósito de la epístola, versículos 3 a 4. Tercero, ejemplos tomados del Antiguo Testamento y las palabras dichas por los apóstoles para explicar quiénes son los falsos maestros, versículos 5 a 17. Cuarto, explicación de quiénes son los verdaderos cristianos, versículos 18 a 23. Quinto, doxología, versículos 24 a 26. Primero, saludo. En la carta a Judas, saludo a sus lectores que reciban misericordia y paz y amor en abundancia. La misericordia de Dios es algo que es renovado a cada día. Judas era un hombre santo y por eso nos recuerda constantemente la misericordia de Dios, la cual debemos constantemente recordar para nuestra salvación y perdón. En el libro de las Lamentaciones, en capítulo 3, versículos 22 a 23, se dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Estas palabras son de gran aliento porque nos recuerdan que pese a nuestros pecados, por la misericordia de Dios siempre podemos recomenzar nuestro camino hacia Él, porque nunca nos hace faltar su ayuda de Padre. La paz de quien se habla nace de la relación con Dios y con los demás. En Cristo, que nos renovó, recibimos la paz como plenitud de los bienes espirituales y también materiales. Esta solo podemos recibirla de Dios en Cristo, pero no la podemos alcanzar con nuestras fuerzas, como leemos en Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por ende, el amor es fruto de la relación con Dios y ya estamos encaminados por la senda de la santidad. Segundo, el propósito de la epístola, versículos 3 a 4. La idea de Judas era de escribir sobre la salvación común igual que los demás apóstoles, pero por causa de los falsos maestros decidió cambiar el objeto principal de su carta. En el versículo 3 dice que su deseo era de escribir para la comunidad de judíos cristiana de Palestina y Siria sobre la fe que compartían, pero debido a la infiltración de falsos cristianos tuvo que cambiar su motivación y lo hizo para exhortar a los cristianos
para que lucharan por la fe que fue transmitida a los santos una vez por todas. En Hebreos 6.1 leemos sobre los rudimentos de la doctrina común. No volvamos a poner los fundamentos tales como los arrepentimientos de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Judas, en el comienzo de su carta, habla de la común salvación que viene de la fe en Dios y en Jesucristo. Los falsos maestros querían abusar de la gracia de Dios para vivir en el libertinaje, y más aún rechazaban la soberanía de Dios y a Jesucristo. Entonces Judas escribió para animar y a luchar para la fe verdadera. Tengo un cuento que quiero contarles para entender mejor cómo luchar por la verdad y sobre la importancia de la lucha espiritual para contraponerse a los falsos pensamientos y a los falsos maestros. Un hombre que conozco personalmente cayó en la droga y su vida estaba tomada totalmente por ella. La droga era su único interés. Un día encontró a alguien que lo ayudó a volver a Dios y a la enseñanza de las Escrituras Sagradas. Él empezó a leer la Biblia, a conversar sobre asuntos espirituales, y allí descubrió que el deseo de drogarse no nacía de él mismo, de su propio pensamiento, sino que era el pensamiento engañoso del príncipe del mal, que le ponía en su cabeza que para sentirse bien necesitaba de tomar droga. Él estaba cansado de la droga, pero había como una voz dentro de él que le decía debía continuar a usarla. En su interior se trabó una lucha entre el deseo de volver a una vida normal, de liberarse de la esclavitud de la droga, y el deseo de continuar en su estado de alteración mental. Al final, con la fuerza de Dios y la ayuda de hombres buenos, consiguió salvarse de la esclavitud de la droga. Y por eso dijo a sí mismo que de ahora en adelante iría a gastar toda su vida para ayudar a los que todavía estaban bajo el poder de la falsedad de la droga, para que pudieran liberarse de ella. El significado de este breve cuento lo encontramos cuando leemos en Judas que hay que luchar por la verdad para discernir los pensamientos y las propuestas que nos vienen de otras personas o de nosotros mismos, para entender lo que es la sana doctrina y los sanos pensamientos que conducen a la vida, y la falsa doctrina que lleva a la muerte espiritual y muchas veces también a la muerte física. Tenemos algo de parecido en Efesios 6, 10 a 17, donde Pablo nos habla de la armadura de Dios para resistir al mal. Él invita a ceñirnos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de paz, el escudo de fe, con el cual podemos apagar todas las flechas del maligno, es decir, todos los pensamientos malos que vienen del enemigo, y finalmente ponernos el casco de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. En Juan 13:2 leemos que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote para que entregara a Jesús, ésta salió y lo entregó. Judas, como sabemos, acogió este pensamiento como si fuera suyo y, obedeciéndole, entregó a Jesús al Sanedrín. Y él, en lugar de guardar las buenas enseñanzas de Maestro Divino, prefirió escuchar las malas ondas de aquellos que querían agarrar a Jesús para matarlo. En el versículos 18, Pablo continúa diciendo que protegidos por esta armadura, somos invitados a orar en el Espíritu Santo en todo momento.
con peticiones y ruegos. También a orar intercediendo por los demás. Esta invitación vale para todo cristiano, pero en particular para los líderes que deben ser firmes en la oración y en los pensamientos que vienen del Espíritu Santo, porque como columna erguidas sobre la sana doctrina pueden guiar a los demás por el camino de la verdad. Hay que poner buenos pensamientos en nuestros corazones, dejar que ellos se desarrollen y aprender a discernir lo bueno de lo malo, para no seguir cualquier viento de doctrina, como nos recuerda Efesios 4:14. Así ya no somos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. En el versículo 4 leemos que antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor. Estos destinados a la condenación todavía no están condenados. Podemos decir que Dios los amenaza para que se conviertan y vuelvan al recto camino. Para entender mejor podemos pensar en un padre de familia cuando amenaza que le va a pegar a sus hijos, pero solo lo hace para que se den cuenta de su mala conducta y no vuelvan a hacer las mismas cosas malas. A veces el amor se reduce incluso al nivel de la disciplina. El hijo pródigo, que sufre como resultado de su pecado, es amado al regresar a la casa de su padre. Lucas 15, 11, 24. Citamos a propósito un dicho popular que dice que mientras haya vida, también hay esperanza. Lo mismo vale en la vida espiritual. Mientras haya vida, siempre Dios nos da la oportunidad para convertirnos. Cuando uno muere, ya no hay humanamente posibilidad de conversión y hay que dejar las cosas en las manos de Dios. Nosotros no sabemos, solo hay que alabar a Dios, su sabiduría, su bondad y su misericordia. En el mundo hay el mal, y quien hace el mal, pero Dios continúa amando al mundo. Por eso somos invitados, pese al mal del mundo, a mantenernos en el amor de Dios y con ese amor amar la vida. Versículo 21. Tercero, ejemplos tomados del Antiguo Testamento y las palabras dichas por los apóstoles para explicar quiénes son los falsos maestros. Versículos 5 a 17. Para evitar al maestro equivocado, debemos meditar con la palabra de Dios y aceptar que Dios juzgará a los falsos maestros. Las enseñanzas de Judas es algo de poético y usa de cuentos para mostrar quiénes son los que quieren engañar a los cristianos en las comunidades. Aquí él habló primero de la salvación de la esclavitud de Egipto, pero como ellos no creyeron, fueron destruidos, y también los ángeles rebeldes no mantuvieron su posición. Después habla de Sodoma y Gomorra, que fornicaron y fueron en pos de vicios contra la naturaleza, y por eso sufrieron el castigo eterno. Enseguida encontramos la mención de los arcángeles Miguel, que peleó con Satanás, disputando el cuerpo de Moisés, y amenazó a éste diciéndole que el Señor te reprenda, pero no lo insultó. Hoy en día, algunos falsos maestros pretenden dominar a los demonios con insultos y no con la potencia de Cristo, y como bajan en el terreno del mero insulto, acaban como víctimas de los demonios. En algunas iglesias se escuchan más hablar de Satanás de que Jesús. Judas nos recuerda que los cristianos somos discípulos de Jesucristo y no de Satanás. Podemos sí admonestar a los demonios en el nombre de Jesús para sanar a las personas, pero después hay que volver al centro de nuestra fe, que es el Señor Jesús,
hablando de él y de su obra. Después él habló del camino de Caín, el patricida, de Balaam, que solo buscaba su fama y los beneficios materiales, y de Coré, que se opuso a la autoridad de Moisés y por eso se desvió del recto camino. Y Dios lo castigó con la muerte. Números 16, 31 a 33. Pero sus descendientes fueron cantantes en el templo cuando David era rey y se escribieron los salmos del 42 al 49 y 84, 85, 87, 88. Alabamos al Señor por su bondad y misericordia. Estos falsos maestros, dice Judas, son individuos llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Y son los que maldicen todo lo que no entienden, y son como animales irracionales. Lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Ellos son rompientes ocultos en Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estos falsos maestros también son murmuradores, peleadores, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Judas, como vemos, usa la palabra con mucha propiedad y capacidad, donde las palabras se vuelven casi que imágenes visuales y son claras figuras para indicar a los falsos maestros. Él sacó sus ejemplos del Antiguo Testamento y otro material. Judas usó con libertad de este material con la intención que, inspirado por el Espíritu Santo, para enseñar a los cristianos para que caminaran en la verdadera fe. Desde aquí habló de hacer memoria de las palabras dichas por los apóstoles de Jesucristo. Judas aquí en el versículo 19 identifica a los falsos maestros que causan divisiones, es decir, dividen a la iglesia. Probablemente eran seguidores de los nicolaitas y de la doctrina de Balaam, como encontramos en Apocalipsis 2 del 6 y 14. Ellos no aceptan el patrimonio común de la fe cristiana y querían vivir de manera sensual, usando de la iglesia como si fuera su propia propiedad. Además, ellos son los sensuales que no tienen el Espíritu Santo. Cuarto, explicación de quiénes son los verdaderos cristianos, versículos 18 a 23. Ahora, Judas presenta a un verdadero cristiano. Los verdaderos cristianos creen en el Dios único y soberano y aceptan el señorío del Señor Jesucristo, versículo 4, y el Espíritu Santo, versículo 20. El verdadero cristiano continuamente se edifica sobre la santa fe y siempre debe recordarse de la palabra de Dios. El autor invita a los creyentes para que oren en el Espíritu Santo y para que se conserven en el amor de Dios, esperando la misericordia del Señor Jesucristo para la vida eterna. Enseguida da algunos consejos de cómo ponerse en la acción con los que están fuera de las comunidades cristianas. A. Si alguno duda, hay que convencerlo de la bondad del mensaje cristiano. B. A otros hay que salvarlos arrebatándolo del fuego, de una vida sin sentido y de la miseria. C. Si hay quien esté contaminando, hay que tratarlo con misericordia, pero sin contaminarse con ellos.
Para esto hay que mirar constantemente al Señor Jesucristo para fortalecerse y lograr ayudar a los que lo necesitan. Nadie debe conformarse únicamente con haber recibido la salvación, sino que los verdaderos cristianos deben cuidar de su vida espiritual, examinando su corazón, mirando a la palabra de Dios. Estos son los verdaderos hijos de Dios y pueden vivir en paz, ciertos del amor de Dios. Hay que vivir en la humildad, en la oración, en la comunidad de fe, haciéndole caso a los buenos maestros que Dios puso como guías y en la lectura orante de la Sagrada Escritura para que ella nos sea luz y dirección. Pero Judas, además de invitar a una vida de santidad personal, También nos dice que los cristianos no pueden estar satisfechos a una sola salvación. Esto tiene que salir para predicar la buena noticia y proponer la salvación a todos aquellos que están lejos de Dios o incluso no quieren saber de Él. Jesús vino para salvar a todos y el cristiano, como testigo del Señor Jesús, debe preocuparse con toda oveja, sobre todo con los más descarriadas. Aquí vale la pena recordar la palabra de Ezequiel 33, 7 al 9. A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi Padre al pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no lo adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Bueno, el cristiano es este centinela y debe predicar la palabra de la salvación. Quinto, doxología, versículos 24 a 26. Y finalmente, a través de una linda doxología, alaba a Dios en Cristo Señor. Judas encierra su carta con una alabanza a Dios y al Señor Jesús, diciendo que al único Dios nuestro Salvador, que puede guardarlos para que ni caigan, y establecerlos sin tacha, y con alegría ante su gloriosa presencia, sea gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo, nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Amigos y amigas, llegamos al final de esta meditación. Este es un escrito muy lindo y de gran impacto para nuestra vida como creyente. Sabemos que Dios, en su bondad de Padre, siempre nos protege y sustenta con su gracia. Pero debemos reconocer que nuestra naturaleza humana está marcada por la fragilidad. Por eso necesitamos pedirle a Dios que a cada día extienda su mano y nos sustente en nuestro camino de fe. Les deseo una buena y linda semana en la gracia y el amor de Dios. Dios los bendiga juntos con sus familias y hasta el sábado que viene, siempre a las 19:30. Hasta luego.